Hola amigos de la Asociación Ciencia y Cultura para Todos. Empezamos de nuevo con las entrevistas. Aquí tenemos a la doctora Perla Román. Ella está haciendo una tesis en aplicación de lagrangianos para modelar corrientes marinas y el comportamiento de las tortugas, de las trayectorias, perdón, de las tortugas. Ella está en el Ace Aguirre Lab en Londres, en Reino Unido, y su formación es ecóloga marina. Y bueno, pues te agradezco mucho que hayas aceptado esta entrevista. Y pues la primera pregunta sería un montón, ¿cómo llegaste a Londres? ¿Por qué, qué todo lo que tuviste que pasar para llegar en esta tesis súper bonita que es una mezcla entre matemáticas y ecología? Hola, mucho gusto. Estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Y pues bueno, es una pregunta que es como muchas cosas de mi vida. Pues a mis papás, bueno, mi nombre es Perla porque a mis papás les encanta el mar y todo, y pues Perla es como el tesoro del mar, ¿no? Entonces, desde chiquita, pues siempre me llevaban al mar y siempre me encantaba andar nadando y ver pececitos. Y básicamente mi maestra de biología de la prepa fue la que me inculcó eso de que la biología era algo súper maravilloso, súper increíble. Y realmente cuando yo entré, yo quería estudiar plantas porque ella era lo que mi maestra de la prepa se dedicaba a plantas. Pero cuando entré me decepcioné un poco de las plantas, se me hacían un poco aburridas porque mi maestra no era como tan apasionada. Y entonces cuando dije, bueno, la biología es gigantesca, voy a empezar a ver qué otras cosas hay. Y descubrí la ecología, que es algo, es súper maravilloso porque es como la unión entre la biología y las matemáticas. Yo no, antes de entrar ahí, yo creía que los ecólogos eran abrazar árboles, que era la gente que se iba y se ataba a los árboles o andaba salvando ballenas como en Greenpeace, pero realmente la ecología es una rama de la ciencia que se encarga de de explicar procesos biológicos usando las matemáticas, como son el crecimiento poblacional, los modelos de depredador-presa, de que si la presa incrementa su población, también hay los depredadores, y si empieza a decrecer la población ¿cómo se llama?, de presas, los depredadores también decrecen. Entonces, todo eso se me hizo súper interesante. Y ya después entré Ah, hice mi tesis en el Laboratorio de Restauración Ecológica en la UNAM, pero ellos trabajaban más que nada sistemas dulceacuícolas. Y pues sí me gustó mucho, aprendí muchas técnicas, pero seguía faltándome algo. Y entonces fue cuando fui a, un co- a una práctica de campo de ecología de mamíferos marinos, que fue cuando dije, ok, ya encontré lo que me gusta, que fue que fuimos a buscar ballenas y delfines, y la primera vez que vi saltar una ballena fue así como que, wow, esto es súper bonito, porque realmente en los libros o en internet ves que una ballena mide 30 metros y dices, ah, chido, pero hasta que no ves una ballena saltar es que dices, wow, es como un unicornio, es algo que de verdad no crees que existe hasta que lo ves con tus propios ojos. Y pues fue ahí en ese momento que dije, ok, voy a ser ecóloga marina. Y, y pues todo el mundo me dijo en ese momento, ay, eso es súper difícil, eso es algo que todo el mundo quiere hacer, realmente si quieres un trabajo o algo vas a tener que ser la mejor. Entonces, como que mucha gente intentó decepcionarme, pero a la vez gente me apoyó y me dijo, pues si quieres dedicar de eso, vas a tener que trabajar mucho y vas a tener que echarle mucho coco a las matemáticas. Por suerte a mí me gustaban las matemáticas y dije, bueno, va, acepto el reto. Y entre lo que terminé mi licenciatura y aplicaba la maestría, hice una especialidad de estadística aplicada en el IMAS, ahí en la UNAM, y fue en ese momento que estaba buscando universidades que tuvieran convenio con CONACYT, y encontré que Queen Mary University of London tenía la maestría en ecología marina y que tenían un montón de viajes de campo, incluido uno a Cabo Verde. Y dije, ok, vamos a intentarlo. Y la verdad es que yo
o sea, tenía compañeros que ya habían aplicado a otras maestrías y no les habían dado la beca. Dije, bueno, vamos a intentar, o sea, le echo muchas ganas, vale la pena intentarlo, ¿no? Y pues lo apliqué, me aceptaron a las 2 semanas en la maestría y me quedan como 2 semanas para aplicar a la beca de CONACYT. Y fue así como que, bueno, aplicamos, le pedí cartas de recomendación a todo el mundo y lo metí todo y justo así entró en la rayita y tuve muchísima suerte que sí me dieron la beca para venirme a hacer la maestría. Y pues las maestrías acá son muy cortitas, son de solo Muy un bien. año. Un año, sí. Entonces, fueron 6 meses superintensivos de muchas materias, de estadística, de ecología, de muestreos, y luego 6 meses para hacer el proyecto. Y en esos 6 meses fue cuando fui por primera vez a Cabo Verde, que de hecho son unas islititas que están al sur de las Islas Canarias, y es el área donde trabaja mi supervisor, mi jefe. Él es, hace 10 años empezó un proyecto para estudiar a las tortugas marinas de Cabo Verde, porque es el segundo lugar de anidación más grande en el mundo de la tortuga boba. Entonces, cada año llegan miles de tortugas y él empezó el registro de que estandarizó hojas para que cuando llegaran las tortugas se les pusieran etiquetas en las aletas, se les tomara muestras de sangre, de tejido, y con eso se empezó a formar una base de datos gigantesca que de hecho está disponible en la página de mi laboratorio para quien quiera ponerse a jugar con los datos. Ahí está. Y, y fue con eso que yo empecé a trabajar. Y de hecho mi primer proyecto fue de que en el 2011, muchísimo antes de que yo entrara a la maestría, le habían puesto GPS a 15 tortugas. Y Y entonces tenían ahí los datos arrumbados y nunca nadie les había hecho caso. Entonces llegué yo y así que yo quiero trabajar con tortugas. Y me dijo, bueno, tienes esta base de datos, ve qué puedes hacer con ella. Y pues ya empecé a analizar cómo eran las trayectorias de las tortugas, qué hacían después de la anidación, hacia dónde estaban migrando, las áreas donde estaban comiendo. Y, y bueno, ahorita ya casi 4 años después, bueno, esto lo terminé en una tesis chiquita de maestría, pero se prolongó para lo que se volvió mi doctora. Eso es como el primer capítulo de mi doctorado y que ya está casi concluido. Y es lo que ya estoy ahorita haciendo las últimas correcciones, está por irse para publicarse, entonces es algo que estoy muy, muy contenta. ¿Tuviste problemas con el idioma? Siempre es el problema el idioma. Yo estuve un tiempo en Alemania y llegué sin saber alemán y todo el mundo piensa que los alemanes son bilingües, que con inglés la armas y pues no. Entonces, ¿tuviste algún problema para adaptarte? La nostalgia del terruño, cosas de ese estilo. Uy, sí, sí, sí me pegó bastante. Yo, de hecho, quiero mucho a mi familia, él siempre es muy presente, pero yo me acuerdo que pues me puse a estudiar muchísimo inglés antes de venirme para acá, pero me acuerdo que en mi primera semana de clases yo quería llorar, porque primero yo estaba acostumbrada al inglés americano, que es el que siempre se escucha en las series o en las canciones. Y el inglés británico es súper diferente, el acento es muy, muy diferente, es muy marcado, pronuncias muchas palabras diferentes y tienen, por ejemplo, palabras diferentes. En vez de decir line, to follow the line, es como queue here. Entonces es como, ¿qué es eso de queue? Es como, Biscuit, sí, biscuit en vez de cookie. Entonces eran esas hello. pequeñas palabras que a mí al principio me sacaban mucho de onda. Pero bueno, la verdad es que yo dije, no, pues yo estoy aquí porque este es mi sueño y sí la sufrí muchísimo, en especial el primer invierno que no tenía ni chamarras adecuadas, Sí. ni nada. Entonces, pero bueno, por fortuna mi hermano me visitó en ese invierno, entonces ya él amortiguó
Lo frío del la clima. nostalgia. Sí. Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Y de qué nos puedes decir de de tu ponencia precisamente de cómo estás aplicando los lagrangianos en en el modelado de las corrientes? Bueno, estoy trabajando en cooperación con Geomar, que es una institución alemana en Kiel, en el norte de Alemania, que ellos precisamente se encargan en hacer todo este modelo de corrientes marinas. Entonces, yo estoy trabajando con ellos porque lo que a mí me interesa es que algo que yo descubrí al analizar los datos de las tortugas a las adultas a las que les pusimos GPS era que había dos tipos de formas en las que las tortugas se alimentaban. Unas que solo les gustaba irse a comer a la costa y eran, digámosle, flojitas y no se movían mucho. Y otras que se la pasaban nadando en el mar haciendo viajes, vueltas de cientos de kilómetros, así todas, siempre volteando hacia el mismo lado, así, chu, chu, chu. Y, y una pregunta que nos surgió es cómo es que las tortugas adoptan uno u otro sistema de alimentación. Entonces, pues cuando las tortugas bebés son muy chiquitas, ellas no tienen la capacidad de nadar. Se ha encontrado que las tortugas reconocen el campo magnético de la Tierra y lo usan para guiarse, pero cuando son bebés no tienen nadie a quien seguir y, y realmente pues son llevadas por las corrientes. Entonces lo que nuestra teoría es de que las tortugas bebés son llevadas por las corrientes a ciertos lugares de todo del océano Atlántico y dependiendo de dónde son llevadas es como se imprintan con cierto tipo de alimentación. Las que son llevadas a la costa aprenden a comer de la costa, de las áreas más someras, y las tortugas que son llevadas al océano abierto son las que desarrollan este sistema de circulitos para alimentarse. Entonces, pues esa era como nuestra teoría. Y dijimos, bueno, ¿y ahora cómo lo implementamos? Entonces fue cuando empezamos a hablar con las personas en Geomar y lo que empezamos a ver es que eh, haciendo ya nuestros modelos y nuestros códigos, estamos usando 50,000 partículas en 10 en cada, son 10 islas y en cada isla la estamos haciendo por 10 años. Entonces el total es que tengo como 5 millones de partículas que simulamos y a las cuales seguimos por 2 años. Entonces es un número así como gigantesco de partículas virtuales que están flotando en el océano. Y con eso encontramos haz de cuenta que las tortugas usualmente están, las adultas están en el lado oeste del archipiélago. Si quieres te puedo enseñar un mapa Claro, claro, si quieres compartirnos tu pantalla, nada más déjame porque, hacerte host. porque de hecho justo hice una presentación hace unas, hace unos días. Sí, ya A eres ver, host, ya puedes compartirnos tu pantalla. ok, a ver. Ok. ah, ¿Sí la puedes ver? Sí, sí. Ok, pues básicamente las tortugas adultas, este es el track, las líneas rojas es una tortuga, un adulto, que estaba dando vueltas al oeste del archipiélago. Esto es lo que te digo que comen, que se empiezan a mover dando circulitos alrededor de esta área. Y nosotros creíamos que las corrientes se los iban a llevar hacia el oeste, como esta. Pero lo que encontramos fue que las partículas inanimadas están siendo llevadas justo para el otro lado, hacia el este. Entonces, lo que está interesante es que en 2 años viajan cientos de kilómetros y esta área es muy poco productiva, o sea que es muy probable que la mayoría perezca de estas tortuguitas. Pero lo que vemos es que al final de los 2 años ya se empiezan a llegar hacia el norte
Y en esta parte ya se encuentra corriendo la corriente de las Canarias, la cual creemos que a los 2 años ya deben de medir unos 15, 20 centímetros, y ya son capaces de nadar y creemos que esto es lo que los impulsa a las tortugas a viajar de regreso y imprintarse con esta área de alimentación que es muchísimo más productiva que la del lado que irse hacia el este. Ujú. Y Pero, ¿tienen alguna estadística de cuántas tortugas de todas las que son barridas a ese lado, sobreviven? Porque sí suena como que pues realmente no tenemos estadísticas de cuántas son las que sobreviven de las que son llevadas para este lado, pero sabemos que realmente una de cada 100 tortuguitas es la que llega a la edad adulta. oh, Entonces es bien poquitito. sí, Y por ejemplo, esto de que es las que digo que se transforman en eríticas, las que son, te decía que viajan y se quedan aquí en la costa a alimentarse, ujú, estas son las que llamo que son las transformadas en eríticas. Y es que hay eventos cada cierto tiempo que hace que las tortugas, bueno, que las partículas o nuestras tortuguitas sean arrastradas hacia el oeste. Y lo que yo he estado haciendo también es hacer análisis ambientales de la temperatura y la clorofila y de las corrientes en las diferentes áreas. Y lo que he estado viendo es que en las áreas donde están las neríticas, las más cercanas a la costa, son áreas más productivas, con mayor temperatura. Y entonces, realmente aunque estos eventos sean muy raros, porque es menos de un 1% de la población de los que llegarían aquí, estos tienen factores favorables para la supervivencia de las tortugas. Por ejemplo, eso, bueno, aparte de que creamos de que es mejor para las tortugas venirse para al oeste que al este, lo que prueba nuestra teoría es de que el 30% de las tortugas tienen este comportamiento nerítico, o sea, que vienen y se quedan acá en esta zona, porque lo cual creemos de que a pesar de que son poquitas las que pasan, es muy probable que las que pasan sobrevivan mm. y que es más probable que si se van para el otro lado, este, tristemente perezcan. Y pues eso es más básicamente lo que estoy haciendo con los modelos lacranianos. O sea, ¿todas esas corrientes las estás modelando? Ajá, Wow, qué interesante. Y, bueno, ¿por qué? Bueno, sí, voy a estar como el Joaquín López Dóriga. ¿Por qué tortugas? pues básicamente las tortugas son un muy buen modelo biológico. Y en este caso estamos aprovechando las tortugas de que ellas pueden, por ejemplo, estos individuos con otras especies, por ejemplo, las ballenas, aprenden ¿cómo se llama? Las migraciones por los, ¿cómo se llama? Por los padres o Ujú, que las guían hacia las áreas de alimentación. O por otro lado, por ejemplo, aves migratorias, también ellas ya nacen con un compás innato que las guía más o menos hacia dónde tienen que irse, pero el aprendizaje social es de que otras aves viajan con ellas la primera vez y son ellas las que modelan hacia dónde, cuál es la ruta migratoria. mm, El caso de las las tortugas no. tortugas es completamente diferente porque las mamás llegan, ponen sus huevos y se van. Y hasta 60 días después nacen las tortugas bebés. Entonces ellas no tienen absolutamente ningún conocimiento de qué es lo que de qué es lo que deben de hacer en la vida, hacia dónde deben de irse, dónde se pueden alimentar. Lo único que hace es que al parecer cuando nacen se imprintan con el lugar, o sea, se aprenden la señal magnética del área donde están viviendo las tortugas, bueno, donde nacieron. Entonces, eso es como, bueno, sé que vivo aquí y es lo único que sé y me voy a meter al agua y a ver qué pasa.
Y entonces, pues realmente por muchos años nunca se supo a dónde las tortugas bebés estaban yendo. Lo único que se sabía era es que llegaban las hembras a tierra, ponían sus huevos, nacían los bebés y no volvíamos a saber nada de ellas hasta que aparecían 40 años después, siendo adultas. Entonces, realmente yo llamo a toda mi tesis la vida secreta de las tortugas, porque es gracias a que las tortugas les pusimos un GPS, es que podemos saber hacia dónde se están yendo a alimentar, qué es lo que hacen, sus rutas migratorias, dónde están sus áreas de apareamiento. Y eso es como la parte de los adultos. Y de hecho, la parte de las tortuguitas bebés se le conoce como los años perdidos, porque es en la etapa en la que nadie tenía idea de lo que pasaba. Y entonces, al hacer estos modelos lagrangianos, podemos decir que las tortugas, tenemos una idea de cuál es el área de distribución que podrían tener las tortugas bebés. Y ya fuera de, de seres vivos, ¿tú crees que los modelos de las corrientes que estás haciendo podrían servirnos a nosotros los humanos cochinos, que como para saber dónde se depositan los contaminantes, y pues en algún punto tenemos que limpiar el mar, ¿no? Sí, de hecho, justo se usan estos modelos para ver, por ejemplo, cuando hay derrames de petróleo, tener una predicción más o menos de a dónde van a ser las áreas más afectadas y poder hacer algo al respecto. Es decir, como, bueno, vamos a poner una barrera aquí para evitar que llegue, no sé, a las áreas coralinas. Pero también, por ejemplo, un paper que sacaron el laboratorio con el que estoy colaborando en Alemania, es de que ellos, no sé si recuerdas que se perdió en Malasia un avión, Sí. entonces, y las partes, y no supieron realmente dónde se perdió el avión, solo que se encontraron partes en diferentes islas y en diferentes áreas, y también eso lo usaron fue como para hacer Reconstruir la un caída. reconstruir inverso, sí, ver de dónde estaban las partículas, dónde se habían dispersado y ver en tiempo atrás en dónde había sido el área en la que se había caído el avión. Entonces, son, tiene muchas aplicaciones esto de los lagrangianos y pues sí, como dices, el usarlo para tratar de contrarrestar nuestra huella ecológica en el planeta es una de ellas. Entonces sí, ya hay, bueno, ya hay intentos, ya hay, pues, personas que estén ocupadas en este tipo de cosas, de cómo sanear un poquito nuestros océanos. No estoy segura de que se dediquen como tal a sanearlos. Sé que hay gente que se dedica a hacer la investigación, pero sí sería muy bueno Que que ya se hubiera tuviera. gente que lo aplicara. Sí, porque ya está, bueno, de las tortugas sé que ya están, algunas que se alimentan de medusas, pues ya están comiendo las bolsas porque Sí. parecen medusas. Entonces sí, sí, ya es hora de hacer algo, ¿no? Sí, es que tristemente estamos consumiendo mucho plástico y la mayor parte del plástico está terminando en los océanos. Y pues las tortugas eh, no tienen una visión tan buena, entonces ven algo flotando medio transparentoso y creen que es una medusa y pues como dice, se lo comen. Y tristemente no solo las tortugas, también últimamente he visto muchos reportes de ballenas varadas que tienen toda la pancita llena Llena de de, bolsas. de plástico. Y es pues realmente muy triste y preocupante. Y de hecho muchas personas, haciendo análisis dicen que para el 2050 va a haber más plástico en el mar que peces. Y pues la verdad a mí sí me pone muy triste porque pues yo amo el mar y es realmente ver las maravillas de una tortuga, de o sea, de las ballenas es algo que no tiene comparación y tristemente siento que la gente no le presta atención a esas maravillas o tal vez es porque no se las mostramos
que no lo aprecian o que no lo sienten como propio. Algo, por ejemplo, lo que me gusta mucho del laboratorio en el que estoy trabajando es que en Cabo Verde es un país muy pobre, pero mi supervisor lo que piensa es que, bueno, antes en Cabo Verde la tradición pues era comer tortuga porque pues eran islas que son básicamente desérticas, que no hay absolutamente nada y de hecho fueron los portugueses que llevaron gente de África continental para trabajar las salineras, pero realmente no es un lugar como propio para la vida. Entonces la gente pues vivía de la pesca, de comer tortugas, y pues realmente él lo que dice es que no podemos llegar con nuestra idea de colonialismo, yo sé más que tú, yo te digo que ya no puedes comer tortuga y a ver cómo le haces, te mueres de hambre, a mí no me importas tú, a mí me importan las tortugas. Realmente lo que él ha enseñado es de que debes de inculcar el amor y el orgullo de las especies en la gente, pero no solo eso, sino también les tienes que dar una forma de vida para que no dependan de comer a las especies exóticas. Por ejemplo, lo que él empezó a hacer es que hizo una fundación en la que empoderó a las Sí. mujeres de la comunidad. Entonces pidió este, dinero para algunas fundaciones y lo que creó es como una cooperativa en la que se mejoraron casitas de las mujeres, se les enseñó cómo sistemas de ser más higiénico, de cómo captar agua y cosas así. Y lo que fue es que adaptaron las casitas para que fueran usadas como habitaciones para que uno vaya y haga ecoturismo. Las señoras que cocinan súper rico, la comida del lugar, y ellas reciben ingresos y dejan de maltratar, bueno, de afectar la fauna. Y de hecho, poco a poco, en estos 10 años, ha crecido su fundación y ya ha conseguido que le tengan vacas y cabras y ya tienen sus queserías, la cooperativa de las señoras. También él, él mismo les enseña a los jóvenes cómo hacer ¿cómo se llama? Los muestreos de las tortugas, cómo medirlas. Y entonces hay varios casos de chicos que terminan yendo a la universidad gracias a que les encantó la idea de trabajar con las tortugas y sienten que como obligación o que quieren ellos trabajar con las tortugas y protegerlas. Entonces, siento que es como muy integral, o sea, que realmente para que logramos proteger al planeta es que nosotros que ya tenemos conocimientos, los compartamos y hagamos a la gente que sientan que es suyo. Mm, bueno, uno, de lo que se me ocurrió ahorita, ¿nos podrías compartir el link o la página web de esta fundación para ponerla aquí en la descripción del video para que Sí, la gente sí, lo sí, pueda consultar? Y sí, 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 una frase, como que una frase es como hacernos parte del ecosistema, ¿no? sí. Sí, está súper, súper, súper bonito lo que haces. Te agradezco muchísimo, muchísimo que me hayas aceptado esta entrevista y espero que a nuestros amigos que nos siguen, somos 128 personas, pero son muy, muy fieles afortunadamente. Y pues les agradecemos, te agradezco muchísimo a ti y les agradecemos a todas las personas que nos hayan visto. Vamos a dejar descripciones en el video. Suscríbanse, no sean feos. Sí, Y sí. bueno, mil, Muchas mil, mil gracias, la gracias verdad me por esto. gustó mucho platicar contigo. Y bueno, espero que no sea la última vez que nos veamos, por Zoom o en vivo cuando estés por acá alguna vez porque acá tienes el novio. Este, si quieres borro eso, ¿eh? Está bien. Y bueno, pues por ejemplo, en Ensenada también hay un montón de cosas que se hacen de biología marina y pues ahí fue donde me tocó ver ballenas a mí. Y sí Ay, tienes sí. razón, es maravilloso ver esas criaturas nadando y saltando más.
Y bueno, otra vez un abrazo a la distancia y muchísimas gracias por haber aceptado estar un ratito con nosotros. Voy a Sí, apagar esto.